Bueno, bienvenidos una vez más. Acá estamos con Nico. Buenas, ¿cómo andan? Nico, un gran amigo de hace muchos años. Hoy queríamos traer un tema a la mesa que para nosotros es muy trascendental, que tiene que ver con todo lo que vamos a abordar este año, que tiene que ver con esto de los últimos tiempos, lo que es Maranata, ¿no? Y una de las cosas que veníamos charlando recién con Nico era todas estas experiencias que cada uno de nosotros de alguna manera u otra tuvo con respecto a esto, ¿no? De este mensaje, por así decirlo. Y hace mucho tiempo a mí me pasó, me sucedió algo que a mí me cambió mucho la forma de ver esto. Hace unos años fui con un instituto a Israel y tuve un sueño, ¿no? Y en ese sueño yo veía a referentes de Dios eh, andando en bici, ¿no? Yo iba andando en bici en una calle, ellos estaban andando en bici por otro lado, y de repente me doy cuenta que por donde estaban yendo ellos, de repente hubo literalmente un de repente de Dios, y había un viento que soplaba tan fuerte que ellos directamente soltaban el tema del pedal porque Pedal. no y se dejaban llevar por ese viento, ¿no? Estos referentes son conocidos con respecto a esto también de los últimos tiempos. Y literalmente yo estaba por otra calle y iba a la velocidad común y corriente y de repente los veía pasar a ellos con ese viento, ¿no? Y decía, como, qué raro, ¿viste? O sea, como, ¿qué No, onda con eso? no está costando. No, no, pero era como lo normal, ¿no? Claro. Y iba andando y más allá de la velocidad normal, encima tenía como un velocímetro, me acuerdo. Y de repente me meto en ese viento y literalmente me pasó lo mismo que estaban pasando ellos, que era que solo tomaba el control del volante porque si no me iba para cualquier lado, pero dejaba que el viento me lleve, ¿no? Y a velocidades estratosféricas porque yo no tenía control. Y de repente me levanto estando en Israel, ¿no? Un viaje muy contundente con respecto a esto de los últimos tiempos y Total, demás. total. Y de repente en ese momento el Espíritu Santo me empieza a hablar de lo que es el viento del Espíritu con respecto a esto que tiene que ver con los últimos tiempos. Y a todos nos ha sucedido de alguna manera como de tener ese tipo de experiencias, ¿viste? Que vos decís, che, esto me marcó, ¿viste? O Total. sea, fue algo que dije, acá hay algo, hay un tesoro escondido. Y en ese momento, después podemos charlar un poco más también, que también estaba leyendo lo de los 150 capítulos de los últimos tiempos. Me estaba metiendo con todo en este mensaje. Y tengo ese momento y tuve esa experiencia que me marcó. ¿Viste? Yo te iba a preguntar ahí, Ni, si vos tuviste algún tipo de experiencia con este mensaje y que te haya marcado, ¿viste? Que vos hayas dicho, che, acá me pasó algo. Sí, tengo una que es, recién me recordaba otra, para hacerlas breves también igual, pero la primera fue apenas me convertí, cuando empiezo a leer la Biblia. Bueno, vos conocés mi testimonio, que fue bastante particular, muy del espíritu con la Biblia en casa, y charlaba Locura. sí, una locura, una de esas cosas excepcionales que hace el Tu Señor. transformación fue solo en casa. O sea, Solo en casa, con la Biblia. con la Biblia, con papá ahí en el cuarto trabajándome. Muy orgulloso de mi parte también, por eso solo en casa. A veces creo que eso fue uno de los cosas que Dios hizo de una forma excepcional y después me enseñó a vivir en comunidad. Pero el tema este de estando solo en casa, de hecho, quien me había predicado, un gran amigo nuestro, él me hablaba, ¿viste?
Y fue en una de esas conversaciones, por más que yo muchas veces lo ignoraba a él, porque esto, ¿no? Muy orgulloso de mi parte y muy solitario, pero en una de esas conversaciones que se daban, él empezamos a hablar de los últimos tiempos, ¿viste? Y yo recién tenía pocos meses, 6 meses, 7 meses. Si bien yo ya me había leído todo el Nuevo Testamento y la revolución de mi cambio había empezado, que fue muy exponencial al principio, había cosas con las que yo realmente luchaba y luchaba fuerte y quería realmente vencerlas, pero claro, estaba pedaleando. Era yo pedaleando la bicicleta en mis fuerzas y esa conversación hizo un switch en mi mente porque empezamos a hablar de lo que habla Mateo 24, que es Jesús hablando de los últimos tiempos y las dinámicas que vienen. Y hablar de ese mensaje fue como un... ¡Fum! ¿Viste? Como que me hizo un... Che, temor de Dios al máximo. ¿Viste? Como que si yo me estoy metiendo en mi vida espiritual con Dios y estoy empezando a conocer el mensaje de los últimos tiempos, es clave. Y bueno, lo dice también primera de Juan 3:3, hablando de toda esta dinámica de los últimos tiempos. Quienes aman esa esperanza se purifican a sí mismos. Y literalmente fue un motor conocer todo este mensaje que me impulsó a purificarme a mí mismo, ¿no? A vencer patrones de conducta. Esa fue la primera experiencia que yo tuve cuando empecé a ir por este mensaje, a conocer este mensaje, a meterme en este mensaje. Pero después, en pandemia, fue como muy claro Dios hablándome de es tiempo de que no ignores Apocalipsis, es tiempo de que no ignores el libro de Daniel. Y fue en pandemia donde yo me anoté en varios cursos, capacitaciones, ya que teníamos demasiado tiempo ahí. Si bien yo ya estaba cursando una carrera de educación física en ese momento, simultáneamente empecé a cursar como la parte más espiritual de nosotros, ¿no? Y bueno, ahí fue una locura porque empecé a comer más en profundidad este mensaje, con mayor entendimiento, ya más madurez, no era ya recién convertido, ya tenía varios años, 5 creo, más o menos, 4 años de estar convertido, sirviendo al Señor. Y me acuerdo que entré en un ayuno profundo porque me impactó de tal forma el mensaje que pasó algo muy loco. En plena pandemia, la gente se quedaba sin trabajo, las fábricas se cerraban, se guardaban en la casa, y yo por un ayuno, por una búsqueda y empezando a comer este mensaje, consigo un trabajo. Y te puedo decir que pasó algo sobrenatural. Consigo ese trabajo y era literalmente el trabajo de purificadores de agua. Yo aparte tenía proyección a casarme con Bren, entonces es como que ya tenía que visualizar una proyección económica, financiera, y cae muy pertinente este trabajo en plena pandemia, pero lo más loco de todo era que yo tenía un mensaje acá que tenía que ser predicado. Y entraba a las casas, la gente se quebraba sin que yo le diga nada. Me decía, no sé por qué esto, que tengo que llorar. Yo me daba cuenta que era Dios enviándome como un misionero y era hablar de los últimos tiempos. Porque claro, estaba como muy en boga la pandemia, ¿viste? Es que justo ahí, claro, pandemia mundial. Y yo decía, wow, era literalmente enviado por Dios a las casas, entraba a las casas, predicaba el evangelio, comentaba capaz mi testimonio, hacía que las personas hagan la famosa oración de la fe o que se metan en prédicas de pastores capaz que estaban predicando digitalmente, ¿viste? Como nada, un primer acercamiento a Dios. Y creo que esos son los dos más, las dos experiencias más cosas. Creo que la pandemia fue un antes y un después para todos. Sí, total. Fue un sacudimiento, literal. Nunca sucedió algo así en la historia de la humanidad a nivel global. Es una locura. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque esto es señales. Las señales, la palabra de Dios dice que las señales siguen a los que creen. Pero además de todo eso, porque eso lo hace referencia a esta parte más sobrenatural de liberación y demás,
Pero también Jesús exhorta mucho con respecto a las señales de los últimos tiempos. Total. Que los fariseos de ese momento y los maestros de la ley no se daban cuenta. Eso te llama mucho la atención en la narrativa bíblica, que era un discurso que les decía Jesús, como diciendo, che, ustedes pueden entender un montón de cosas y dicen que entienden, saben señales de los vientos, no sé qué, pero no ven esto, ¿no? Las señales estas que de los últimos tiempos, de que yo estoy acá. Que supuestamente eran las que estudiaban. O sea. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que está bueno entender que el fin en sí mismo de las señales no son un objeto de adoración, Total. sino que son un sujeto que apunta a algo. Te señala. Hacia Te algo, señala a ¿no? dónde tenés que ver. Y muchas veces hemos confundido, nos hemos metido tanto en las señales, como la pandemia o lo que sea, nos metimos tanto en las señales que dejamos de ver hacia dónde apuntaban las mismas, ¿no? Total. Y la palabra dice que los judíos buscan señales y los gentiles buscan sabiduría. Más para nosotros, Cristo es sabiduría y poder de Dios, ¿no? Entonces ahí está hacia dónde nos dirigimos. Y una de las cosas que recién decías que también me llamaba mucho la atención, Mateo 24 y 25 son uno de los como núcleos o columnas Columna vertebral. de lo que habló Jesús sobre los últimos tiempos, ¿no? Sí. Y hay una parábola que esto ni lo escribimos para charlarlo, pero que justo lo dijiste, que es la parábola de las 10 vírgenes. Sí. O sea, vos te das cuenta que hay una dinámica en los últimos tiempos que es grave, muy grave, que es las 10 vírgenes representan a la iglesia. ¿Me explico? O sea, son 10 vírgenes que esperan al novio. Y hay una dinámica que sucede con todas ellas, que es que todas se duermen. Total. Hay un adormecimiento a nivel global de toda la iglesia. Ese adormecimiento empieza esto que dice también en la narrativa esa, que es el amor de muchos se enfriará, y empiezan a pasar un montón de cosas ahí en el medio, pero la iglesia se adormece, deja de estar atenta y velando y empieza a estar metida en sí misma con cosas que entorpecen a la predicación del evangelio, al discipulado, ¿sí? Y empieza a meterse con diferentes dinámicas. Yo creo que uno de los 3 pilares fundamentales del evangelio del reino tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo, eso es lo que dijo Jesús, Sí. que eso se representa y también se abarca, o sea, se construye a partir de vayan y hagan discípulos, Sí. y vayan y prediquen el evangelio. Esto es como, yo como le llamo como los fundamentos El para ABC. el ABC, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que creo es que el adormecimiento también viene por falta de discipulado, por falta de predicación, por falta de amor al prójimo, y ahí el amor se empieza a enfriar y empiezan a pasar cosas que no sé, vanidad, se empieza a meter todo el sistema del mundo. Empezamos a mirar incluso errores entre nosotros. A mí pasa algo mucho, ¿no? en las iglesias que a veces, en las iglesias no, en las personas que forman la iglesia, que nos miramos demasiado y estamos viendo siempre los errores de los que tenemos alrededor. Y yo siempre pienso y charlo incluso hasta con un gran amigo mío, familiar, si nosotros estuviéramos enfocados en lo que Jesús nos llama a hacer, que es amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos, predicar el evangelio, no nos estamos mirando los errores entre nosotros. Total. Y eso habla de cómo nosotros hoy estamos, ¿no? Porque si hay murmuración es porque estamos fríos. Si hay queja, hay contienda, es porque estamos fríos. Es porque nos quedamos dormidos. Es la parábola de las 10 vírgenes. O sea, estamos enfocados en cosas que Dios no nos llama a estar enfocados. Y creo que el mensaje, o sea, siguiendo en el relato de las 10 vírgenes, no sé si lo ibas a decir, pero cuando se escucha, ahí viene el novio, Maranata, o sea, ahí viene, las 10 vírgenes se despiertan, bueno, 5 sabias, 5 insensatas, habían 5 que supieron estar en intimidad, cultivando el primer amor, estando enfocadas en esas dinámicas que Dios nos pide, a pesar de que sufrieron también este adormecimiento
y se dejaron llevar por la marea, digamos, de lo que sucede, ¿verdad? Es muy significativo, por lo menos yo, de la iglesia más o menos que veo por los lugares donde estoy, ¿viste? Sí. Y digo, sí, perdón. No. ¿Y digo? No, y digo eso, ¿viste? ¿Cuánto cambiarían las cosas si estamos enfocados en lo que Dios nos llama a hacer de lo que dice ahí en Mateo 24, Mateo 25? Y incluso a mí se me venía en la cabeza esto del evangelio antropocéntrico, ¿no? El evangelio metido para adentro, o sea, para el individuo de manera como cuando dice Jesús esto de amar a Dios, y si amamos a Dios, por lo tanto amamos al prójimo, y si amamos al prójimo, por lo tanto le predicamos, y si le predicamos, por lo tanto lo discipulamos. Entonces, es toda una consecuencia son eslabones de un mismo... Es un engranaje que funciona uno con otro, no están aislados. Ahora, qué fuerte cuando el evangelio se convierte todo para mí, ¿no? O sea, yo engordar, yo tener esas experiencias, vivirlas y demás, y nos vamos envaneciendo en nuestras propias experiencias, y empezamos a dejar a un lado predicar, discipular y amar, ¿viste? O sea, como la expansión del evangelio, ¿sí? Que es a donde nos lleva Jesús, a contar esa buena noticia, no quedarnos puertas para adentro. Y eso es parte de ese adormecimiento. Ahora, lo que a mí me sorprende de la parábola de las 10 vírgenes, además de esto de la intimidad y demás, es que también hay amigos del novio. Que ese amigo del novio es el que de repente alza la voz y dice, el novio está volviendo, ¿no? Y yo creo en una generación que son esos amigos del novio que estuvieron en la intimidad y que no se adormecieron tampoco, ¿no? Porque la iglesia en general se adormeció, pero hay siervos y siervas, amigos del novio, que permanecieron atentos y velando en la intimidad, y que son aquellos que dicen, hey, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Pero sí hay que tener en cuenta esto, que a mí me impactó tanto en esto de la parábola de las 10 vírgenes, es que hay un 50% que no llega, que pensando que lo tenían resuelto, que pensando en que tenía todo solucionado, de repente se tarda el novio, y no es cosa de ayer que nosotros decimos, bueno, esto, inminente es que venga Jesús. Esto es lo que sucede en las cartas de Pablo en Primera Tesalonicenses, por ejemplo. Es inminente, escatológicamente hablando, la venida de Jesús. Y en la segunda carta, claro, todos se iban, se toman el palo, no laburamos más. Y de repente en la segunda carta, tienen que pasar esto. Y cuando vos ves todo eso y ves que pasan 2000 años y Jesús todavía no volvió, que esto que dice la palabra también en primero o segunda de Pedro, que dice que estamos esperando y apresurando, como parece algo dicotómico, no se puede esperar y apresurar al mismo tiempo, pero sí es la tensión que somos llamados a vivir. En ese momento, yo ahí, cuando medito en todas estas cosas, ahí es cuando me doy cuenta, pero ¿cómo puede ser que hay un 50% de la iglesia que no termina entrando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa eso, ¿no? Y acá está la dinámica de todo eso que gira alrededor de las distracciones, de la vanidad, del sistema del mundo, que hace que en esa espera pasa el tiempo, no solo se adormece toda la iglesia, pero hay una que no solo está adormecida, no está preparada directamente. Es una locura. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque una cosa es decir, bueno, estamos adormecidos, pero viene el novio, nos despertamos y estamos. Y hay aceite. ¿no? Y hay aceite. Ahora, hay una parte que viene el novio y no está preparada directamente. No hay más aceite y salen a buscar y ya no hay tiempo y ya está, se terminó, ¿no? Entonces, qué llamado importante, pensaba esto, de no meternos, a veces nos metemos en esta discusión escatológica de el premilenianismo, el postmilenianismo, el pretribulacionismo, el posttribulacionismo, si estamos, si no estamos.
prepárate para lo que venga, porque sea lo que sea que venga, el problema es que muchos van a apostatar de la fe en momentos muy críticos que podemos llegar a tener o no, porque capaz que no pasa ese momento. Total. Pero qué problema intenso y fuerte es si pasa. Y hoy, en los países árabes y demás, está pasando, ahora está pasando que cristianos son perseguidos y los matan, los asesinan Total. por predicar el evangelio. Y vos decís, ¿cómo puede ser que nosotros desde el lado occidental nos estamos quejando por... nos estamos quejando por A, por B, Sí. y ellos están más despiertos que nunca y a ellos les está pasando, ¿no? Y vos decís, ¿cómo estamos nosotros? ¿No? La pregunta es, la iglesia global, si estamos preparados. Y la pandemia fue un termómetro que midió si estábamos preparados o no. Sí. Y creo que ahí es y a donde nos podemos dirigir hacia nuestro pensamiento es, ¿estamos preparados para que lo que venga, sea lo que sea un martirio, sea lo que sea, nosotros como iglesia de Cristo, ¿estamos preparados para eso? Es una excelente pregunta. Cuando yo soy profe en montañismo, subimos montaña, y los pibes siempre te preguntan, ¿cuánto es de trekking? Mirá, vos preparate. No importa si estamos 8, 10, 13 horas o tardamos 2 días en subir la cumbre. Lo importante es que vos vayas preparado físicamente, en carrera de educación física aparte, lo que mínimo tenés que tener en físico, pero también mentalmente, y en nuestro caso espiritualmente, si hablamos de estas dinámicas de los últimos tiempos. Hay muchos que te dicen, vos preparate para los 42K. Si la carrera dura 21, joya. Si dura 10, viste que hay maratones de 10, 21. Y el tema de la preparación es fundamental. Para eso yo me tengo que comer el mensaje. Total. Es decir, la Biblia, toda la palabra, apunta a aquel día. Porque aquel día es lo que más importa. Es decir, desde Génesis, Dios diseña el planeta Tierra, forma el deseo de su corazón de tener una familia celestial y terrenal. Ahí ocurre todo lo que ocurre. Y vos ya ves en Génesis 3 la caída, ¿no? Y cómo el ser humano se aleja de la presencia y es Dios incansablemente queriéndose acercar continuamente hasta que llegamos a Apocalipsis. Y Apocalipsis es ese plan final de amor que Dios tiene preparado para restaurar el plan original, para restaurar todas las cosas. Ahora, si yo no conozco todo ese plan, si yo no conozco qué pasó en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, y así sucesivamente, y qué va a pasar en Apocalipsis, que está pasando, o sea, es como que estamos en el primer sello, segundo sello, no es que tenemos la exactitud de todo, pero tenemos que conocerlo para justamente entenderlo. Son esos dolores de parto. Exacto. ¿No? Jesús dio muchas señales específicas. Previo a la gran tribulación están los dolores de parto, que se van a intensificar como una mujer que está por dar a luz, ¿no? Bueno, Agus dentro de poco lo va a experimentar y debe ser una locura. Y ya vienen, de a poco. De a poco. Es una contracción y de repente una semana, 2 contracciones. Ahora, cuando está a punto de dar a luz, ¿y qué va a dar a luz? Bueno, Cristo volver. O sea, eso es lo que nos tiene que purificar, lo que nos tiene que enfocar. Cuando vos predicás, es predicar no solo para que la persona se salve y viva bien en esta vida. Buenísimo, porque es parte del evangelio del reino. ¿O no? Porque anda a decirle al del Medio Oriente que viva una buena vida a nivel físico, material. No, hay gente que está siendo, se esconde en cuevas, está siendo perseguida. Entiendo que las dinámicas de Occidente y Oriente son distintas. Y hay un pastor que estuvo por allá, que siempre cuenta, es muy reconocido, como una vez predicó en una iglesia clandestina y los muchachos de esa iglesia clandestina le decían que nosotros en Occidente éramos sus héroes. Porque la realidad es que nosotros vivimos otra persecución que es más psicológica, ideológica, que está bien, porque es fuerte, es dura,
no estamos siendo perseguidos al nivel físico, pero bueno, Jesús, cuando vos le predicás a una persona sobre el mensaje, a esto quiero llegar. Sí, uno acá en Occidente le predica, mirá, realmente se vive una vida mejor, o por lo menos en mi caso, en mi experiencia, yo desde un drogadicto a que no tenía nada, en Cristo he logrado alcanzar metas que me ayudaron a vivir mejor, que me ayudaron a estar más tranquilo, más funcional en el sistema de Occidente que vivimos. Pero no es que, bueno, sí, ¿viste? El famoso evangelio de la prosperidad. Sí, a eso quiero ir. No se trata solo de eso, predicar el evangelio. Es decir, sí, el evangelio es algo integral. En el mundo vas a tener aflicciones. Sí, ¿Cuál es la esperanza? Confía. Yo ya vencí y vuelvo. O sea, confía, yo ya vencí y vengo. Y eso es lo que sucede también cuando vos lo ves en Hechos de los Apóstoles, siendo perseguidos y demás, y ellos predicaban la palabra del Señor con denuedo, sobrenaturalmente y demás, pero era parte de la esencia, ¿no?, de la iglesia. De hecho, medio cuando se acomodaban, venía persecución. Claro, sacudía de vuelta el avispero para que no se queden en ese lugar. Ahora, qué fuerte esto que vos decías recién, que a mí me llama mucho la atención también, que veníamos charlando, sobre estar preparados y lo que sucede también por no estar preparados. Porque esto que dice la palabra, que muchos van a negar su fe. No, la apostasía, sí. La realidad sobre eso es que todo pensamiento escatológico, que era lo mismo, exactamente igual cuando viene Jesús en su primer venida, confundir. Que esperaban a ese rey gobernante y viene un siervo sufriente, que estaba escrito, pero no había revelación, y solo se iba revelando de a poco a algunos. Entonces, que eso creció, se expandió y demás, pero esperaban algo que cuando viene, entonces, ¿qué pasaba? Endurecía el judío para llegar al gentil, que somos nosotros, Romanos 11, sí. Pero ahí te das cuenta que el judío no esperaba en su cosmovisión escatológica que venga ese estilo de Salvador. ¿Me explico? Entonces, en su segunda venida, cuando dice que muchos van a negar su fe, hay algo muy similar. Sí. Hay algo escatológico dando vueltas que la gente va a ver eso y va a decir, no puede ser. Cuando dice la abominación desoladora, cuando habla también de el engañador, ¿no? O sea, el enemigo, Satanás, el anticristo, y todo lo que va a suceder va a poner como un velo de engaño, ¿sí? Sobre todas estas dinámicas, y va a haber, que es el principal problema, creyentes que creían en Jesús. No, esto no puede ser. ¿Cómo yo voy a ser perseguido? Sí. Si Dios me dijo que me iba a dar una vida abundante, ¿no? ¿Cómo voy a ser perseguido y me van a matar a mí, a mi familia, si Dios dice que... Y de repente va a haber una tensión tan fuerte, un engaño tan fuerte, que era lo que también, o sea, preguntas que tenían los discípulos, ¿eh? Imaginemos, ¿no?, que los discípulos dudaban por momentos de Jesús. Cuando Jesús le dice... Hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. Mandó a preguntar. Cuando los discípulos, cuando Jesús agarra y esto, dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener parte conmigo. No, ¿cómo puede ser? Y se empiezan a apartar, ¿viste? Lo empiezan a... No, esto es un... Que es interesante eso, perdón amigo que te interrumpo, pero fíjate que cuando el sensacionalismo de las señales crecía, la multitud aumentaba. Es como que se multiplicó. Oh, mirá este loco que se multiplican los panes y los peces. Y Jesús siempre fue el único predicador en la historia que daba sermones, a diferencia de cualquier otro líder religioso, que cuando el sensacionalismo crecía, ajustaba su mensaje. Ey, miren que van a ser perseguidos por mi causa. Ey, quien quiera ser mi seguidor, tome su cruz y me siga. Ey, coman de mí, que soy el pan que bajó del cielo. El que bebe de mí no tendrá... Y es como que, no, es un montón, Jesus. O sea, como... y ahí se la tomaba.